Para todos, mi nombre es Elian Guerrero y somos del grupo número 3 de la clase de formación humanística. Comenzaremos hablando acerca del conflicto. La primera pregunta sería, ¿qué se entiende por conflicto? Y bueno, nos encontramos que el conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses diferentes entran en una confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas, con el objetivo de dañar o eliminar a la parte rival, incluso cuando tal confrontación sea verbal, para lograr así la consecución de los objetivos por que se motivaron dicha confrontación. Por su condición a menudo extrema o por los menos nacionalistas en relación a los objetivos considerados de importancia o incluso urgencia. El conflicto genera problemas tanto a los directamente involucrados o a personas externas no involucradas en el conflicto. Los dejo con mi compañero. Ok, muy buenas, mi nombre es Sebastián. Los conflictos por lo general se basan y se dan dentro de todo en las diferencias que las personas llegan a tener, ya sea dependiendo de pensamiento, creencias o cualquier enfrentamiento diferencial que tengan durante un concepto o una conversa o cualquier tipo de comunicación social, por decirlo así. Ya más adelante les daremos los tipos, pero estos suelen ser prácticamente dependiendo de la magnitud del tema y de la sensibilidad de las personas acerca de esto. Puede llegar a ser una plática normal sobre sus diferencias y llegar a un punto neutro, o también podría llevarse a tener una salida violenta, ya sea física o verbal, durante estos tipos de conflictos. Digamos con nuestro compañero. Buenos días, mi nombre es Luis Meléndez. La pregunta que les voy a explicar o la cual voy a hablar es sobre cuáles pueden ser las fuentes del conflicto. Y como tal, basándonos gramáticamente, se entiende que algunos de los factores que se tienen en cuenta que pueden como ser aquellos que den inicio a un conflicto se tienen los problemas de comunicación, relaciones interpersonales, intereses opuestos, diferencias entre culturas, gustos y demás. Si nos basamos en el área de formación como tal, como estamos dando en la asignatura, aquí se tienen en cuenta diferentes factores. Por ejemplo, aquí se tiene en cuenta lo que conlleva a lo cultural. En la universidad a veces vemos muchos roces, por ejemplo, algunas personas tienen unas creencias diferentes, eso es respetable, pero como tal, algunas personas no lo tienen en cuenta y se puede llegar a un conflicto. Si nos basamos en el ambiente laboral, también en este se tienen en cuenta lo que conlleva relaciones interpersonales e intereses opuestos. Vemos que algunas personas, ya sea que se le asigne un cargo o un área específica, tienen mejores habilidades, otra no. Otra también desearía realizar esas mismas tareas y ahí es como que donde se inicia un choque entre esas dos personas y es como que lo que se entiende de intereses opuestos. También se puede llevar a un conflicto. Mi compañera Mariana les explicará un poco más a fondo y dará algunos ejemplos. Muy buenas, mi nombre es Mariana Ramos y hablaré sobre los tipos de conflictos. En primer lugar, los conflictos pueden clasificarse según la cantidad de personas que participan en este conflicto. Por ejemplo, los conflictos intrapersonales se dan en el interior de una persona, o sea, aquellos conflictos que tenemos con nosotros mismos. Generalmente ocurren por la disonancia entre el sentir, el pensar y el hacer. Están los conflictos interpersonales que se dan entre dos o más personas. Los participantes tienen prejuicios entre sí y pueden estar unidos por lazos más estrechos. Muchas veces el origen de estos conflictos tiene relación con factores emocionales.
pueden ser unilaterales, que es cuando solo una de las personas tiene una queja o disputa con la otra, o bilateral, cuando dos partes quieren algo. Están los conflictos de grupo, que se dan cuando surge un problema en los grupos por cualquier motivo. A su vez, los conflictos individuales o de grupo pueden clasificarse según sus características en conflictos ideológicos, que se enfrentan personas o grupos con posturas ideológicas o políticas opuestas o que defienden intereses distintos. Las diferencias de las posturas suelen ser muy claras y en algunos casos pueden convertirse en conflictos armados si una o las dos partes tienen o pretenden el poder. Los dejo con mi compañero Esteban. Otros tipos de conflictos que también podemos encontrar son los conflictos religiosos, ya que estos se pueden dar por las diferencias que tienen entre sus doctrinas, creencias y las escrituras de estas religiones, que se pueden escandalizar unas con otras, diciéndolo en palabras resumidas. A lo largo de los años, este tipo de conflictos ha resultado muy violento. Lo hemos visto en divisiones de países y de sociedades, y que para unas personas sus doctrinas y creencias son muy personales, que para otras son completamente raras, y esto los lleva a un conflicto mayor, por eso llegan a ser violentas. También podemos encontrar los conflictos políticos, que estos se basan en uno o dos más bandos que intentan apoderarse, digamos, la economía, el derecho social y todos estos intereses políticos de un territorio, y estos conflictos llegan a generar guerras civiles y muchos problemas sociales. También podemos encontrar los conflictos filosóficos, que estos no llegan a tan, digamos, violenta, no se generan de manera violenta, ya que estos prácticamente son diferencias entre pensamientos de algunas situaciones. Muchas personas no llegan a un acuerdo en ciertas situaciones que pasan de la vida cotidiana y se respetan entre sí, por lo cual no llegan a tan conflictuoso momento. Y también están el conflicto armado, que esto más bien se da entre, digamos, como un ejemplo, militares y paramilitares, que son grupos armados que se enfrentan entre sí, y estos llegan a ser extremadamente violentos y a causar incluso terrorismo. Hola, soy Miguel Díaz y les voy a hablar sobre la resolución y negociación de un conflicto. La negociación adquiere relevancia en la resolución de un conflicto, ya que mediante ella se permite que el conflicto pueda llevarse un proceso en el que se pueda disminuir o en sí solucionarse en su totalidad. En la negociación, la idea es que las dos partes involucradas en un conflicto lleguen a un acuerdo y se sientan satisfechos con el resultado. Para poder llegar a este acuerdo posteriormente, hay que, en sí, alguna de las dos partes debe ceder un poco o aceptar ciertas condiciones que interponga la otra parte para poder cerrar en sí la negociación del conflicto. El manejo asertivo del conflicto. Para ello hay que crear espacios sociales legalmente aceptados, donde todos puedan expresarse libremente, sin sentir que sus derechos están siendo oprimidos por ninguna de las partes. Es decir, un espacio que, independientemente de su clase social, de género, entre otras cosas, puedan discutir las decisiones que mejor les favorecen a la comunidad. Para resolver un conflicto hay que, de manera asertiva, primero hay que conversar, que es la base de la comunicación y el inicio para resolver un conflicto. Segundo, hay que identificar la manera en que nos comunicamos, porque nuestra conducta puede guiar hacia que la respuesta de la persona sea buena o mala. Tercero, hay que entender y escuchar, porque debemos saber que así como nuestras acciones, pensamientos tienen una motivación de fondo, la de los demás también puede, y es allí donde nace el sentimiento de empatía. La resolución de conflictos cuenta con 4 técnicas. La primera es la negociación. En solo participan las partes involucradas y estas deben tener la voluntad de solucionar el conflicto. La negociación puede tomar distintos tipos o estilos o actitudes frente al conflicto. Entre ellos está la actitud conciliadora, que es donde ambas partes centran la importancia en solucionar el conflicto. La actitud comprometida, en donde ambas partes se comprometen a solucionar el conflicto y que ambas queden satisfechas. Está la actitud impositiva, donde una de las partes impone sus ideas o decisiones frente a la otra. Está la actitud confrontativa, que es donde ambas partes hacen frente al conflicto para hallar la solución. Y por último está la actitud de retirada, que es donde una de las partes decide solucionar el conflicto retirándose del confrontamiento.
La segunda técnica es la de arbitraje. En esta se recurre a una tercera persona con el fin de darle potestad. Esta tercera persona debe estar ajena al conflicto, ya que esta es la que va a decidir qué solución darle al conflicto basándose en las propuestas que den ambas partes involucradas. Y estas deben acatar la decisión final del arbitraje. Listo. Bueno, yo le voy a hablar sobre las dos últimas técnicas, que son la conciliación y la mediación. Bueno, comencemos con el tema de la conciliación. Este método también recurre a un tercero. Sin embargo, la solución de este es propuesta y no impuesta. Bueno, el papel del conciliador procura dar ideas y guiar a las partes en conflicto para que puedan solucionar la situación. No obstante, la decisión final la tienen las partes involucradas, a diferencia del arbitraje. La conciliación es una estrategia también para la solución de conflictos, en la cual esta es muy poderosa a la medida que se puede dar con un tercero, con conocimiento y experiencias en el tema generador de conflicto, que sea imparcial y que además sepa indagar, preguntar o entender ambos lados de la situación para proponer alternativas u opciones involucradas. Bueno, ahora seguimos con la parte de la mediación. Esta es otra técnica para la solución del conflicto. En la mediación, nuevamente se recurre a un tercero, ajeno a la confrontación, que puede mediar o asistir a la resolución del conflicto, pero no se puede proponer y mucho menos imponer ninguna solución a las partes, como en el caso del arbitraje. El mediador se desempeña haciendo preguntas, evitando el escalamiento del conflicto, guiando el debate y asegurándose de que las partes puedan expresarse y escuchar al otro. De alguna manera, el mediador es una especie de coach que ayuda a las partes a encontrar sus propias soluciones. Muchas gracias. Conflictos son cosas que ocurren en cualquier parte o en cualquier momento, además de que no siempre se solucionan de manera satisfactiva. Por lo tanto, para saber resolverlos y administrarlos, se debe primero escuchar a las partes que forman parte de estos, intentar aprender y entender a profundidad lo que ocurre y dialogar con ellos para encontrar una buena solución en la que ambas partes estén satisfechas, además de tener siempre una buena paciencia y tolerancia en estos casos, y no mirarlos como algo malo, ya que algunos conflictos pueden ser útiles y constructivos. Buenos días, mi grupo está conformado por Laura Quintero, Blanca Meléndez, Jesús Daza, Daniel Díaz, Lendeidis Navarro, Elkin Hidalgo y mi persona Wendy Granados, y el día de hoy les venimos a hablar acerca de educación para la paz. ¿Qué es la educación para la paz? La educación para la paz se entiende como un proceso basado en la no violencia que busca que el individuo alcance la armonía consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. De ahí que se puedan distinguir tres dimensiones, a saber, personal, sociopolítica y ambiental. ¿Cómo se aplica esta educación? Comenzamos con propiciar el desarrollo de las habilidades de cada miembro, implementar desde las instituciones los valores tales como la justicia, la igualdad, cooperación, solidaridad y respeto, actuar siempre tratando de hacer el bien y finalizamos con interacción con otras personas para brindar conocimientos del mundo físico. Iniciativas existen en Colombia para la educación para la paz. El gobierno nacional junto con el Ministerio de Educación firmaron el decreto que reglamenta la ley 1732 de 2015 relacionado con la implementación de la Cátedra para la Paz en todos los oficios, en todos los establecimientos educativos de preescolar, básica y media de carácter oficial y privado. Apostarle a la paz hace parte de las políticas que desarrolla el Ministerio de Educación a través de sus programas de formación con el fin de generar iniciativas y experiencias significativas en temas de paz. ¿Cómo se obtiene una propuesta de educación para la paz? Esta se ve necesaria puesto a que es de vital importancia promover el pensamiento crítico en los actores educativos, como una estrategia para una educación pacífica, desde la necesidad de transformar los conflictos y formar a los seres humanos de una forma integral, hasta promover un interés emancipador. Continuando con cuáles serían los contenidos de la propuesta de la educación para la paz. Primero, comunicación lingüística. Aprender a convivir en paz para necesariamente por la adquisición de habilidades y herramientas de comunicación como la escucha activa, la empatía y la asertividad. Segundo, aprender a aprender. Promueve el conocimiento de sí mismo y de las habilidades para vivir con las demás personas sin utilizar la violencia. Tercero, social y ciudadana. Se trata de la adquisición de valores para el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos, el respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible. Y por último, la cultura y artística, que contribuye tanto a la adquisición y expresión de ideas o sentimientos de forma creativa, como a la valoración de su diversidad, mediante el reconocimiento y la apreciación de las manifestaciones culturales específicas. ¿Cuáles serán los objetivos de esta propuesta? Bueno, la educación para la paz tiene como principal objetivo el enseñar formas de solucionar conflictos de una manera
pacífica, enseñando diferentes valores como puede ser la paz, el respeto o la comprensión con el otro, así evitando diferentes conflictos o generando diferentes problemas como lo puede ser la xenofobia, el racismo o el sexismo. Y todo esto enseñado mediante la comunidad educativa, que puede ser desde escuelas hasta universidades. ¿Cuáles serían las acciones principales para la educación para la paz? Educar para promover los derechos humanos y la responsabilidad. Aquí es indispensable que cada ciudadano conozca sus deberes y derechos. Segundo, educar para construir el respeto cultural, la reconciliación y la solidaridad. Se debe promover una armonía activa para vivir de manera no violenta, en especial si somos un país multicultural y diverso. Y la última, educar para desmantelar la cultura de la guerra. Enseñarle a la gente a encarar de manera más creativa, menos violenta, las situaciones de conflicto y darle los medios para hacerlo. Continuamos preguntándonos hacia quién se dirige esta propuesta. La educación es un instrumento esencial para la cultura de paz porque permite a los ciudadanos del mundo ayudarse e integrarse entre ellos, con el fin de gozar las mismas oportunidades y utilizar tanto sus competencias como capacidades para hacer las paces. ¿Desde qué instituciones podría venir esta propuesta? Estas propuestas de educación para la paz vienen principalmente desde la Organización de las Naciones Unidas cuando crea en 1964 la UNESCO, haciendo hincapié en la educación, donde abarcan temas de enseñanza para los derechos humanos, medio ambiente y para el desarme. En Colombia viene del Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación, donde se establece la Cátedra para la Paz en todas las instituciones educativas del país. Las universidades también pueden realizar estas propuestas de educación, así como los colegios y entidades privadas. Los contenidos son el centro de la institución y como tal en una educación para la paz deben ser bien pensados y planteados de manera que estos permeen las diversas situaciones propias de la historia de cada individuo pertenecientes a la comunidad educativa. Las experiencias de vida de los niños ajustadas a sus contextos son el primer contenido a tener en cuenta, pues en el ejercicio de la educación no es posible aplicar un mismo aprendizaje a todos, sin tener en cuenta la realidad de cada individuo desde su experiencia, que tiene como referencia. Los valores y sentimientos morales como otro contenido no deben ser tratados desde la teoría, por el contrario, deben ser impartidos a través de metodologías experienciales y sensibles que permitan que el niño se involucre en cuerpo, mente y espíritu. Por otro lado, las dimensiones jurídicas y éticas son necesarias enmarcarlas dentro de los contenidos porque dan un contexto a la comunidad de las competencias ciudadanas y de las normas establecidas para la convivencia. Esto se puede trabajar desde el marco de los derechos humanos y desde todas las leyes que fundamentan la Cátedra de Educación para la Paz. La inclusión de una educación responsable por los derechos humanos asociada a la formación de valores, esta para demostrar que la escuela puede dar una formación que enriquezca la visión de todas sus partes. El conflicto que presentaremos a continuación a nivel de Magdalena es uno que ha existido
en varias comunidades del departamento por cerca o más de una década, y es el del alcantarillado y los servicios de agua potable. La causa principal, una de las causas principales de este conflicto en varios de estos municipios es la escasa cobertura del alcantarillado y el mal servicio en la recolección en cuerpos de agua importante como el río Manzanares. Uno de los primeros pasos para la resolución de este conflicto que han presentado algunas de estas comunidades es el mandar solicitudes y quejas a las autoridades competentes, como por ejemplo las alcaldías, o directamente con las empresas prestadoras de servicio que han sido designadas por dichas alcaldías presentes o pasadas. La población ha obtenido de ellos una poca o ninguna respuesta a lo largo de los años, lo que no ha hecho más que agravar el problema a largo plazo. Ok, profesora, mi nombre es Juan Diego Guzmán y pues siguiendo con la problemática planteada anteriormente por mi compañera, pues deberíamos de buscar una solución viable para ambas partes. De primera instancia nos iríamos a una acción de grupo, pero esta no tendría fundamento, puesto que en la acción de grupo se resuelven aquellos problemas materiales que han sido proporcionados mediante alguna entidad, sea privada o sea pública. En este caso, pues no sería un daño material, sino sería una vulnerabilidad a los derechos que nosotros tenemos. Así que por esto mismo buscaremos una solución mediante una acción de tutela. La acción de tutela sí cumple con los requisitos necesarios, puesto se está vulnerando el derecho a una vida digna. ¿Cómo así? Pues una vida sin agua, que es uno de los recursos principales que necesitamos dentro de esta misma, no sería una vida digna y por ende se estaría viendo vulnerada. Por esto mismo presentamos que una acción de tutela sería la mejor solución a esto y por ende la más rápida. Muchas gracias. En materia de comportamiento social y el estudio del desarrollo de las comunidades, se entiende la discriminación como el trato desigual hacia una persona o colectividad, que se da por varios motivos. Dichos motivos son los mismos de los que se desprenden las principales causas y tipos de discriminación. En el país, por ejemplo, existe la discriminación sexual, de género, la discriminación religiosa, la cual es la que más sobresale en el país, gracias a la diversidad de denominaciones religiosas con las que contamos. Está el racismo, la xenofobia, la discriminación por las discapacidades físicas o cognitivas, entre otras. Cada uno de estos motivos hacen presencia en el caso de estudio de la discriminación macro en Colombia. Ahora, dentro de las causas principales podemos encontrar la intolerancia, la negligencia, el delirio de superioridad, la falta de empatía, etc. Hablando acerca de los tipos de discriminación más común, podemos decir que el primero y el más común, valga la redundancia, está relacionado con las circunstancias socioeconómicas, que sabemos pueden brindar escenarios de desigualdad entre un mismo grupo de personas, es decir, la brecha que existe entre la capacidad adquisitiva de una persona y de otra. Por ejemplo, somos el primer país más desigual de Latinoamérica y el 10% de la población más rica del país gana 4 veces más de lo que el 40% de la población más pobre gana. El segundo tipo es la diferencia de ideologías e intereses, la cual se vivifica cuando en el mismo ambiente de trabajo se convive con otras personas. Esto se da por la existencia de las variaciones de las denominaciones religiosas y las ideologías políticas, como ya antes lo mencioné. A lo largo de la historia de Colombia se ha conocido un bipartidismo dentro de los intereses políticos y es algo que es evidente para todos. Esto afecta bastante en cuestión de lo que es la discriminación laboral. Ya por último y de tercero, tenemos la discriminación de la diversidad étnica, cultural y racial, las cuales están relacionadas con el idioma y la nacionalidad de origen de alguna persona. Siendo cuestiones tan naturales, no se salvan de estar expuestas al maltrato de la discriminación, como lo es el caso de los que sufren y cargan los migrantes venezolanos que han llegado al país. Diversa como lo es la colombiana, es normal que existan concepciones particulares de lo que es correcto y aquello que no lo es. Por esa razón es necesario que exista un sistema que permita regular las libertades y derechos de cada persona, de manera que, en igualdad de circunstancias, toda persona tenga la garantía de poder ejercitar sus derechos sin que factores subjetivos interfieran de manera negativa injustificadamente, entendiendo claramente que
no todo trato diferenciado puede ser considerado como discriminación, al menos jurídicamente, ya que la discriminación legal ocurre cuando dicha exclusión, restricción o preferencia tenga como consecuencia anular o impedir el ejercicio de un derecho. Y a pesar de que en Colombia se cuenta con un marco constitucional apropiado para prevenir estos actos, lo cierto es que persisten formas estructurales agudas de invisibilización y discriminación para ciertas poblaciones, trayendo como consecuencia efectos desiguales que ponen a las víctimas en situación de desventaja. Además de esto, dificulta su acceso a oportunidades de empleo y a la igualdad de trato en el lugar del trabajo como en otros lugares. Esto básicamente se traduce en menor motivación para trabajar y lograr un buen rendimiento, lo cual redunda en menor productividad laboral y en tensiones en el lugar del trabajo, con repercusiones claramente negativas en el rendimiento general de una empresa, reduciendo los niveles de autoestima de una persona, afectando su potencial de desarrollo y sus relaciones tanto familiares como sociales. Otra consecuencia puede ser el exceso de pobreza en una nación, ya que muchas veces esta discriminación se centra más que todo en la explotación del rico hacia el pobre o del patrono al obrero mal pagado. Ahora, hablando sobre problemáticas, sobre conflictos a nivel macro en Colombia, se puede encontrar la discriminación. Pero el tema aquí sería cómo abordarlo en pro de la educación para la paz, regido bajo los estándares pues, de la cultura ciudadana, las normas que la cultura ciudadana busca impartir. Pues en Colombia, como en la esencia misma de todos los países, se encuentran varias problemáticas sociales. Son problemáticas con las cuales se batalla arduamente creando estrategias para mitigar los efectos en la sociedad. Entre ellas, pues obviamente resalta la discriminación. Es una problemática la cual cae sobre cualquier individuo, desde el más joven hasta el más viejo. Nadie está exento de la discriminación. Como ejemplo se pueden tomar las comunidades indígenas de la tierra colombiana. Se les tacha de personas ignorantes, de personas sin conocimiento, torpes, trogloditas, entre otros adjetivos que pues, no vale la pena mencionar. Como estas, son varias las problemáticas que en Colombia se avistan. Sin embargo, entre las estrategias de investigación antes mencionadas, se encuentra el movimiento de cultura ciudadana. Es un movimiento con el cual se busca transformar la sociedad impartiendo conocimientos de comportamientos que nos ayuden a entendernos mejor los unos a los otros y pues tener una mejor convivencia en pro de solucionar los conflictos de la mejor manera pacífica. La discriminación se sabe que no es un problema que va a desaparecer de la noche a la mañana. No obstante, poniendo en práctica las normas que la cultura ciudadana busca impartir, podemos reformarnos como personas, analizarnos, aprender cómo expresar lo que sentimos, identificar la postura que debemos adoptar dependiendo de los receptores que tenemos en ese momento. Y pues así corregir nuestras deficiencias. Siguiendo esa misma línea, ayudar a otros en su proceso de autoconocimiento y formación para una sociedad pacífica. La cultura ciudadana nos enseña que como personas cívicas, frente a situaciones conflictivas como lo es un tema tan amplio como la discriminación, debemos ver las raíces y los orígenes del conflicto, analizar todos los componentes que tiene e idear el manejo adecuado de la situación con la correcta comunicación en pro de bien sea una mediación, una negociación, conciliación o en su defecto el arbitramiento. Pero pues esa sería una de las mejores maneras de manejar dicho conflicto usando los estándares de la cultura ciudadana.